Presentamos Geopolítica en RCR. Buenas noches amigos, buenas tardes y buenos días según sus distintos usos horarios. Anticipo la bienvenida a Aldo Lorenzi, abogado y persona que está integrándose, así en gerundio, por sus méritos propios a una red de especialistas que trabajan a escala del continente en temas de inteligencia, de estrategia, con ese enfoque principalmente. Permítanme decir algo antes de introducirle directamente a él. Estamos en un periodo en el cual empiezan a superponerse procesos políticos globales, regionales, caso de la OEA, con interregionales, los BRICS, globales, como la reunión de Sevilla del financiamiento para el desarrollo de las Naciones Unidas, y nacionales. Hace poco en Chile ha habido elecciones primarias entre los partidos y la gran sorpresa para muchos, no digo que para todos, ha sido que la candidata del Partido Comunista, que nunca lideró, nunca estuvo a la cabeza de ningún frente, sino que siempre acompañó a otros líderes en frentes, es la que prácticamente ha barrido en esas elecciones. El centro político de Chile en estas elecciones prácticamente ha desaparecido. Inclusive hay comentaristas que han aparecido presentando su pésame al Partido Demócrata Cristiano y otros partidos de centro, en un periodo centro-izquierda, en otro periodo centro-derecha, por haber prácticamente desaparecido del mapa. Entre ellos un golpe muy fuerte del Partido Socialista, que ha sido gobernante e integrante de la concertación después del gobierno de Pinochet, apoyando a los demócratas cristianos, luego estos apoyando al Partido Socialista. Entonces, ese es un hecho muy importante que sin lugar a dudas va a tener impactos y efectos en Argentina, que también anda en un proceso de polarización política, en Bolivia, todos sabemos lo que está ocurriendo en Bolivia, y aquí en el Perú. Y en el Perú que también estamos ya con campanas y vítores de un proceso electoral. ¿Por qué menciono esto? Porque son hechos importantes, pero tienen que ver con el acontecimiento, no con la tendencia necesariamente, porque estamos muy temprano, muy pronto para hablar de tendencias, pero sí son signos que hay que tenerlos muy en cuenta, tanto los de estados vecinos como los internos del Perú, así como los internacionales. Mucha gente, por ejemplo, en el caso del conflicto en Oriente Medio, decía que ya está la Tercera Guerra Mundial. De todas maneras, ya estamos en una Tercera Guerra Mundial y en cualquier momento desaparecemos porque se aprieta uno o varios botones nucleares. Y recordarán que en algunas entrevistas en Red de Comunicación Regional yo empleé claramente una frase: esa guerra aún no se ha desbordado, pese a los ataques de Estados Unidos, las respuestas de Irak y otros actores más, no se ha desbordado, y efectivamente no se desbordó. Lo que no quiere decir que continúe contenido, lo que no quiere decir que necesariamente continúe contenido o necesariamente vaya a desbordarse. Los acontecimientos son sin duda importantes, pero la perspectiva geopolítica no es sobre solo acontecimientos o personalidades o actos de gobierno o actos de algunos actores no gubernamentales de distinto tipo, legales o ilegales, que hoy día hacen más complejo el panorama tanto interno nacional como internacional. Entonces, con esta breve introducción, queremos decir que hoy, con Aldo Lorenzi, vamos a tener una conversación, además, con un criterio. Hay la costumbre en varios países y también aquí en el Perú de que los programas son para afirmar una línea y por lo tanto excluyentes de otros puntos de vista.
En este programa hemos tenido desde el comienzo, y en Red de Comunicación Regional así es también, personas, varones, mujeres, de distintas posiciones, dentro de un pluralismo ideológico. Y en consecuencia también esto vale para las perspectivas geopolíticas. Hemos tenido al embajador de Honduras en Seúl y hoy tenemos un analista de inteligencia más joven que nosotros que nos va a reflejar su punto de vista. Y vamos a continuar invitando, así como a Aldo esta noche, a otros analistas, a otros conocedores de los procesos de la geopolítica, de la estrategia y de la inteligencia en general, no solamente la inteligencia militar. Hoy día la inteligencia tecnológica es seguramente tanto o más importante que la que acabo de mencionar. Dicho esto, bienvenido Aldo, te ofrecemos la palabra y te invitamos a expresar tu punto de vista inicial sobre cuáles son las tendencias que se aprecian, las tendencias políticas que se aprecian en el continente americano, no solamente en América del Sur, sino en el continente americano, empezando por el sur o por el Caribe, como te parezca apropiado. Y algunos se refieren a esto no solamente como corrientes o tendencias, sino aglomeraciones, conjuntos. Sea como fuere, la visión de conjunto es estática, la visión de tendencia es dinámica y ambas son válidas en la sociología, la ciencia política y la geopolítica. Adelante Aldo, bienvenido y muchas gracias por aceptar esta invitación. Buenas noches, Manuel, ¿cómo estás? Un gusto saludarlo y agradecerle mucho por esta invitación. Y sí, bueno, estuve escuchando atentamente esta editorial que usted ha hecho y esta, digamos, introducción acerca del tema de lo que está ocurriendo en el mundo y especialmente en América, ¿no? Donde hay una reconfiguración, te diría yo, de dos posiciones, ¿no? Los países alineados y los países que no están alineados. Alineados a ciertas ideologías, a ciertos bloques económicos, a ciertas tendencias de distinta índole, y los no alineados igual, ¿no? Entonces tenemos estas dos vertientes, ¿no? Y esto se demuestra mucho, digamos, con lo que está pasando hoy en día en la región. En principio hablar de América Latina, cómo poco a poco se van, usted mismo lo mencionó, el tema de Chile, el día de ayer fueron las elecciones primarias, con novedades, y esto es uno de los países que van a celebrar elecciones este año. Bolivia también celebra elecciones antes, en el mes de agosto, y el próximo año celebra Perú y celebra Colombia, ¿no? Entonces, vamos a tener digamos, andar hoy en día por un escenario un poco de la incertidumbre. Incertidumbre, ¿por qué? Porque definitivamente la dinámica de hoy en día, hablando ya en términos geopolíticos también, va a ir cambiando poco a poco, por diferentes factores, ¿no? Entonces, yo creo que lo que vamos a ver de aquí en adelante es un dinamismo y unos cambios, una reconfiguración que se van a ir dando poco a poco. Y ya lo podemos ir viendo con, por ejemplo, el día 6 y 7 de julio, del mes que empieza mañana, hay una reunión de los BRICS, de los famosos BRICS en Río de Janeiro, donde van a estar ausentes Xi Jinping y Vladimir Putin, pero sin embargo va a estar el presidente o el primer ministro indio, lo cual configura también, digamos, un bloque que quiere adherir mayores países, porque definitivamente no han tenido oportunidad en bloques como OTAN, por ejemplo, y buscan tener participación dentro de la economía mundial, ser actores, ¿no? Ser actores protagónicos. Tal es el caso de países, en principio, países de Indonesia, podemos llamar todos los países que están por ahí, y también los países de este lado del mundo. Bolivia, que es un país que, bueno, que está con una serie de
conflictos. Uruguay también, que está con la tendencia, digamos, esta tendencia de izquierda, y otros países más que se encuentran dentro de esta configuración, que buscan tener, digamos, notoriedad más que otros. Bueno, en ese panorama, ¿cómo ves tú el peso del Brasil, de Argentina y Colombia en las tendencias en América del Sur? Brasil, tendencia claramente declarada de izquierda, pero con un accionar que no es tan partidista, sino más de Estado, una visión más de Estado. Argentina con una disrupción con el presidente Milei, pero a propósito de estos cambios que empiezan a ocurrir en estos días, hay unas elecciones en Argentina, en Rosario al norte, que ha ganado el peronismo por primera vez en muchísimos años. Por primera vez gana el peronismo y sus aliados. Colombia tiene una situación especial también. Mi pregunta entonces es, ¿cómo ves tú el juego de estos tres? Obviamente hay más afinidad entre Brasil y Colombia que con Argentina, pero por otro lado, Argentina y Brasil son socios inseparables en el Mercosur, con lo cual estamos hablando de una distinción entre los aspectos económicos y políticos. Esto tómalo como introducción nada más, no como ninguna conclusión, pero para preguntarte nuevamente cómo percibes tú estos tres países u otros que Venezuela, cualquier otro que tengan el peso para representar estas corrientes en América del Sur. Bueno, como habíamos mencionado anteriormente, estas dos corrientes que yo considero que son vitales, de los países alineados y los no alineados, tenemos una tendencia de Brasil y de Colombia que estarían, como tú dices, en una tendencia más hacia la izquierda, pero también estarían con una tendencia más hacia países como la Unión Soviética y como China. Y por el otro lado, Argentina, que es el país que más, digamos, visiblemente se le puede ver que está alineado con Estados Unidos, con ese bloque. Entonces, a pesar de que, como tú dices, son socios, tanto Argentina como Brasil en el Mercosur, yo diría que hoy en día el Mercosur no capta el interés para Argentina como lo puede captar el estar alineado a un bloque que Estados Unidos lidere. ¿Por qué? Porque definitivamente Estados Unidos hoy en día, con el gobierno de Donald Trump, va a, digamos, a capitanear una serie de inversiones que se van a hacer en América Latina por la misma competencia hegemónica que quiere tener o que tiene con China. Por lo mismo, yo creo que estos dos bloques, tanto el bloque de Brasil con Colombia y el bloque de Argentina, y podríamos hablar de otros países que se podrían alinear más adelante a ese bloque, porque también está Ecuador, ojo, van a tratar de buscar que tanto China como Estados Unidos puedan atraer más inversiones a esta parte del mundo. Ahora, un tema muy importante es el tema de las tendencias que hablaste, las tendencias ideológicas. Algo que yo he podido notar es que definitivamente sí hay tendencias ideológicas, pero más en lo social que en lo económico, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de Brasil. Brasil es socio comercial de Argentina y ambos, digamos, tienen una alianza que, más allá de las ideologías, sigue entendiéndolas. ¿Por qué? Porque cuando Milei en su campaña hablaba de los países de izquierda, él decía que no tenía ningún tipo de interés de hacer negocios con ellos, tanto China como Brasil. Sin embargo, hoy en día, China tiene inversiones en Argentina y, China, y Brasil también es un socio comercial y aliado estratégico que no se puede separar de, digamos, de la Argentina. Entonces, yo lo que veo son, como te digo, dos tipos de países que están alineados, ¿no? Y faltan alinear más países, ¿no? Y esto lo dijo Donald Trump el día sábado, me parece, en una declaración donde señaló que habían países en América Latina que tenían que tener una posición, que tenían que tomar una posición, que tenían que alinearse o a la facción esta o al bloque este de China y Rusia,
o al bloque de Estados Unidos, que estaría formando con Israel y con otros países, ¿no? Ahí podemos ubicar, como digo, a Argentina y a Israel, y en el otro lado podemos, con mayor intensidad, a Brasil, pero también a Colombia, quizás no tan visiblemente, porque Colombia siempre ha sido socio de Estados Unidos, acordémonos del Plan Colombia, y todos, digamos, los tratados que han tenido. Hasta hace poco tenían un tratado de migración también donde los colombianos podían entrar a Estados Unidos. Sin embargo, todo eso con la reconfiguración que se está dando hoy en día, con estas tendencias políticas, ha cambiado y ha cambiado para reconfigurar en estos dos bloques que se van a formar, no solamente en América del Sur, sino también, yo considero, en América Central y en el norte también, con México, por ejemplo, que está más alineado para el lado de Brasil y para el lado de China, ¿no? Sí, efectivamente, esa es una primera, un pantallazo donde salen a la luz, destacan estos aspectos que tú estás señalando. Ahora, tú has mencionado el hecho de la competencia económica entre Estados Unidos y la República Popular China para invertir. En nuestra región tenemos una demanda de inversiones, requerimos inversiones. Y las inversiones chinas son todas muy conocidas, pero yo no conozco hasta ahora, y corrígeme si estoy equivocado, ningún anuncio de inversión importante del gobierno del presidente Trump, ni en transporte, ni en energía, ni en no renovables, ni en minería, ni en gas, ni en petróleo. Y me gustaría que nos hicieses una apreciación. ¿Por qué es esto? Si es que esto es así, yo puedo estar equivocado, por favor. Sí, han habido anuncios desde el Washington de inversiones en puertos en Chile, renovar puertos como el Puerto de Valdivia para una renovación con inversión de capital americano. Han habido también algunas propuestas todavía muy incipientes de inversiones en Argentina por parte de Estados Unidos, pero esto fue antes del quiebre entre Trump y Elon Musk, ¿no? Porque tú sabes que estos países tienen litio, por ejemplo la Argentina, y para, digamos, los americanos y para Musk era importante, digamos, hacer estas inversiones en la Argentina. Es más, Milei ha viajado hasta 3 veces a Estados Unidos y se ha reunido no solamente con Donald Trump, sino también con Elon Musk para ver todas estas inversiones. Ahora, hubo un quiebre hace unas semanas donde, digamos, una ruptura entre estos dos, digamos, el magnate Musk y Donald Trump, y es ahí donde ya no se ha vuelto a mencionar un poco las inversiones que se podrían dar en la Argentina. Pero sí, digamos, han habido bastantes mensajes de Washington señalando de que tienen la intención de poder invertir en puertos, en principio en Chile, y también algunas inversiones en la Argentina, ¿no? Pero esto ha quedado, digamos, todavía de una manera incipiente. Ahora, muy bien, también tenemos, digamos, a través de Cancillería se han dado algunos anuncios también incipientes de, digamos, el puerto que se construiría acá en Arequipa, en Punta de Bombón, Corio, y el convenio que ya lo tienen digamos, un convenio con Paita para hacer una base aeroespacial, ¿no? Pero todavía también, porque es un memorando de entendimiento que se ha dado entre, digamos, Estados Unidos y Perú para hacer esto, pero todavía es muy incipiente, no como China, que China sí tiene, digamos, es nuestro principal socio comercial ahora en Perú, también es uno de los principales socios comerciales en Brasil, tiene inversiones también en Argentina, en Ecuador también tiene inversiones, entonces sí considero de que de repente Estados Unidos recién está empezando a configurar estas inversiones que de repente se pueden dar o no se pueden dar, porque con el tema del Medio Oriente quizás digamos, Estados Unidos está fijándose más por ese lado y China está aprovechando esto. Acordémonos del tema de la ruta de la seda. Si bien al inicio del gobierno de Donald Trump, su secretario de Estado, Marco Rubio, viajó a Panamá y bueno,
Panamá salió de la ruta de la seda. Esto para Xi Jinping no es un impedimento para seguir avanzando en su, digamos, estrategia y en su propósito geopolítico de poder llegar a copar más puertos y comprar, digamos, infraestructura dentro de América Latina para que puedan tener mayor presencia, ¿no? Y esto es algo que de repente todavía lo vamos a ver y estamos en un escenario de repente de incertidumbre porque lamentablemente, o para bien digamos, de algunos países emergentes, vivimos en un escenario de incertidumbre que cada día su dinámica es diferente, ¿no? Entonces, vamos a ver qué puede pasar de acá a unos meses, pero Estados Unidos yo creo que una vez que calme las aguas con el tema del Medio Oriente, va a enfocar a, digamos, buscar inversiones donde pueda competir con China, porque el tema de los aranceles le salió mal a Donald Trump, y eso lo reconoce, digamos, el mismo Marco Rubio, digamos, el secretario de Economía o el Tesoro, no supo aconsejar al presidente Trump, y esto le ha pasado la factura, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa. Yo considero que hoy en día hay una dinámica muy cambiante en América Latina y en todo el mundo. Ya no, digamos, estamos a los dos bloques que teníamos antes, que era tanto Estados Unidos como Rusia. No, ahora hay nuevos actores que van a participar. La India, por ejemplo, es un país que poco a poco va a ir entrando también a América Latina. Indonesia también es otro país que poco a poco va a ir ingresando, y nosotros también como América Latina nos conviene poder llevar nuestros productos, y no solamente materias primas, ojo, sino productos terminados también a estos mercados, porque es importante que tengamos presencia. Y a través, por ejemplo, de el megapuerto de Chancay ya se genera una nueva entrada, y también con Brasil vamos a hacer, digamos, el tren interoceánico, el cual va a permitir que las materias primas y que todos los productos que se puedan, le va a convenir tanto a Argentina como a Chile, llevar sus materias primas y llevar sus productos por el megapuerto de Chancay antes de ir por el otro lado, que sería los puertos que tiene Chile, porque resulta más económico y en menos tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que la reconfiguración se va a ir dando y se va a ir acomodando poco a poco. Recién estamos viendo los primeros pasos de esta configuración que se está dando en América Latina, y que va a ser un epicentro de inversiones, y donde van a, digamos, a mirar las principales potencias del mundo, y eso va a ser bueno porque definitivamente tenemos todas las condiciones en América Latina para poder salir. Ahora, el tema de los gobiernos ideológicos, pues lógicamente se va a tener que respetar el tema económico, ¿no? Porque eso va a ayudar a que los países puedan generar riqueza y puedan generar crecimiento económico en sus poblaciones, ¿no? Entonces, más allá, yo creo que el tema ideológico va a tener que trascender en algún momento por la demanda de los ciudadanos, que lo que requieren es trabajo, lo que requieren es crecimiento económico, y lo que requieren es que poco a poco puedan tener un estado de bienestar real, ¿no? No como el que vemos ahora. Pero esto también se va a dar poco a poco, si es que se logra combatir toda esta, digamos, criminalidad transversal que existe hoy en América Latina, que ya no es solamente de, digamos, de Perú, de Ecuador, sino poco a poco va avanzando. Ahora, me hablaste de Venezuela. Yo creo que Venezuela está jugando un partido aparte, porque Venezuela tiene mucho comercio con Turquía, por ejemplo, Turquía es uno de los países que está creciendo de manera sorprendente, y definitivamente el intercambio comercial que tiene con Venezuela ayuda a Venezuela, le da oxígeno para poder, digamos, este ahogo que tiene de sanciones, poder salir a flote, ¿no? Entonces, son diferentes escenarios, yo creo que son diferentes configuraciones las que se van a dar y se vienen dando. Entonces vamos a esperar a ver qué viene más adelante, pero ahora lo que yo creo es que todavía estamos en esa etapa en la cual las grandes potencias están viendo cómo, que China ya sacó la delantera, por lo menos en América del Sur, poder tener más presencia en estos países, ¿no? Bien, mira, tomando lo que tú has dicho como un panorama de orden general, hay un factor que en toda política, lucha política, política de Estado, política empresarial,
en todo proceso político y sobre todo en los procesos de gobierno y en un punto de vista de ciencia política y de geopolítica en particular, el factor tiempo es vital. Nada existe fuera del tiempo. Y en el factor tiempo hay una desventaja, por así decirlo, de los estados democráticos que tienen separación de poderes y procesos electorales. Tomemos el ejemplo del presidente Trump, 4 años de gobierno. En el primer año trata de pisar fuerte para marcar una tendencia, ¿no? Para marcar el cambio que quiere hacer. Todavía no lo logra, pero ha avanzado, ¿verdad? Luego tiene un segundo año en el que tiene que tener resultados, no solo para el mundo, ni para los comentaristas o analistas como nosotros, sino para los ciudadanos estadounidenses que son votantes y que están divididos en dos. Hay una división en dos en la sociedad estadounidense. En el tercer año tendría que consolidar eso y prepararse para las elecciones en un cuarto año. Mientras tanto, excepto Europa, Turquía no tiene ese problema, China no tiene ese problema, Rusia no tiene ese problema. Algunos estados del Oriente que son teocracias, Malasia y otros, no tienen ese problema. La India ya resolvió eso en las últimas elecciones, aunque se seguirán moviendo con procesos electorales. Entonces, podríamos reflexionar hasta qué punto hay una desventaja estructural en los Estados Unidos respecto de China o de Rusia y de otras potencias, pero principalmente de esas dos dentro de la tripolaridad principal que hay. ¿En qué medida, digo, hay una desventaja en el manejo del tiempo para no solamente las medidas políticas o militares, sino para las económicas, que demoran? Tú puedes hacer un anuncio, como tú lo has mencionado, se han firmado algunos MOU, Memorandums of Understanding, memorándum de entendimiento para algunas inversiones, pero no hay nada desembolsado. ¿Cómo ves tú este aspecto? Sí, definitivamente la campaña de Donald Trump generó mucha expectativa para el pueblo norteamericano y todavía existe esta polarización en la sociedad americana. Y esto le está costando o le está pasando una especie de factura a Donald Trump porque, como tú lo dices, el tiempo es importantísimo, ¿no? Ha tomado malas decisiones, a mi parecer, opinión personal, en las cuales, digamos, se ha enfocado más en cumplir promesas electorales de manera, digamos, sin pasar por procesos, como el tema de la migración, por ejemplo, el tema arancelario, y digamos lo ha dejado que China siga avanzando. Ahora, la Unión Soviética, o Rusia, perdón, yo creo que no es el gran actor que era en años anteriores o en décadas anteriores. Yo diría más China que Rusia, ¿no? China sigue avanzando, a pesar de lo que ha pasado, porque yo creo que lo primero, una de las primeras medidas de política internacional que tomó Donald Trump en su gobierno fue presentarse en Panamá y de ahí ir a Centroamérica, porque sabía que, digamos, era la única manera de que podía contener a China, porque ya el siguiente paso de China era por ahí, porque ya había estado en Sudamérica o ya estaba en Sudamérica. Sin embargo, el tema de las guerras y el tema de todas las crisis, no solamente de la guerra digamos, de Israel y Gaza y Irán, y todos los que están dentro de digamos, de estas fronteras de Israel, que tiene conflicto con casi todas sus fronteras, sino también la guerra de Ucrania con Rusia, estas negociaciones de las tierras raras y de todo lo que ha hecho en estos casi un primer año, pues le está pasando la factura, ¿no? Porque tenemos en más o menos el próximo año elecciones en Estados Unidos para la Cámara Baja y la Cámara de Senadores, la Cámara de Representantes y la Cámara de Senadores, donde los republicanos, en teoría, con lo que el presidente Trump había prometido, tendrían que tener nuevamente, digamos, el poder en ambas cámaras, ¿no? La mayoría. Sin embargo, eso está en duda porque Trump ha dejado un espacio para que los demócratas puedan hacer política y, digamos, vamos a ver qué pasa el próximo año.
Esto también hace de que definitivamente China siga avanzando y Rusia siga avanzando, pero en su propio, digamos, entorno, no en esta guerra con Ucrania, y en algún momento Ucrania va a tener que ceder los territorios para que, digamos, se firme la paz. Entonces, definitivamente las estrategias que ha tenido Estados Unidos le están jugando, digamos, no a su favor. Yo considero que el próximo año Donald Trump lo que tendría que hacer es, digamos, buscar de manera, analizando bien la situación en la cual se encuentra Estados Unidos. No, no es el mismo Estados Unidos que, digamos, él pensó que podía convertir. Si bien va a ser una potencia y va a ser una potencia que lidera diferentes tipos de sectores, no va a ser lo mismo. Ya China ya está dentro, tenemos bloques económicos como los BRICS, que hay más países que quieren adherirse. La OTAN yo creo que está ya, digamos, de capa caída. Los organismos multilaterales como la ONU, la OEA, han perdido credibilidad y legitimidad, porque no han podido solucionar conflictos como los que se dan ahora, ¿no? Entonces, yo creo que Estados Unidos va camino posiblemente a ver qué es lo que puede hacer Trump, ¿no? Las mismas cortes también han frenado el tema de la migración, y entonces sí se siente que no va a avanzar mucho en 4 años. Y él, de lo que se ha hablado también en una ala republicana, es de que planea hacer una enmienda para poder ser presidente 4 años más, cosa que creo yo, por la tendencia de la sociedad americana, eso empeoraría más, me parece, su, digamos, popularidad y su credibilidad dentro para los americanos, ¿no? Entonces, yo creo que Estados Unidos lo que le va a quedar a hacer en estos años es tratar de buscar solucionar problemas que pueden presentarse, buscar llegar a tener algún liderazgo en la región. Y hay una cosa bien importante, es el tema por ejemplo, el tema de Argentina, ¿no? Argentina es un país que tiene mucho recurso mineral, que tiene, digamos, mucho que le puede interesar a Estados Unidos. Y yo considero que ese puede de repente ser el lugar donde Estados Unidos pueda invertir más. Además de Ecuador. Ecuador, no nos olvidemos que el presidente Noboa ha, digamos, pedido que se ponga una base militar de Estados Unidos en Ecuador. Y esto también generaría que pueda tener presencia ya en 2 países de América Latina. Y también podríamos estar hablando de Paraguay, que Paraguay es un país que depende mucho de Brasil. Sin embargo, está dentro de este bloque conservador de derecha, por llamarlo de alguna manera, que, digamos, van a tratar de imponer algunas reglas de juego dentro de esta tendencia o de este mapa geopolítico en los próximos años, ¿no? Entonces, Estados Unidos, como tú lo dices, no tiene tanto tiempo como para poder volver a tomar un liderazgo en América Latina. Sin embargo, podría inteligentemente llegar a algunos países y geopolíticamente poder estar presente, ¿no? El caso de Perú, yo creo que definitivamente China es un principal aliado y socio comercial, porque tienen muchas inversiones dentro de China. Es más, hace poco nos han quitado ya el visado, ya podemos entrar en China sin necesidad de tener visa, una estrategia inteligente de Xi Jinping y el Partido Comunista, pero todavía vamos a ver qué pasa en las próximas elecciones, ¿no? Ahí podríamos ver, digamos, una reconfiguración nuevamente, y también las elecciones que se van a dar en Colombia, ¿no? En Chile posiblemente gane la derecha en noviembre, y en Colombia me parece que también ganaría la derecha. Esto sumaría, faltándole 2 años a Donald Trump de repente para poder, digamos, sumar más aliados. Ahora, esto es un ejercicio, digamos, que estamos haciendo de los escenarios posibles que se podrían dar en los próximos años, ¿no? Con el tiempo que le quedaría a Trump en la Casa Blanca. Sí, me parece muy bien y te agradezco
es la presentación de estos puntos de vista, porque aquí en el Perú, como tenemos bastante anti-norteamericanismo, celebramos con mucha holgorio toda opinión anti-norteamericana y no analizamos algunas cosas que pueden llevar a hipótesis o conclusiones en algunos casos diferentes a esos puntos de vista. Y hay otras personas, yo me escribo con algunos que siguen el programa y me dicen, don Manuel, yo sí estoy a favor de Rusia y nos parece importante, etcétera. Y a propósito de eso, hago un micro paréntesis. Cuando tuviste ese lapsus de mencionar Unión Soviética en vez de Federación Rusa, eso me ha ocurrido a mí, le ocurre a otra gente también. Pero eso no es solamente por el hecho de tantos años de Unión Soviética, con el mismo Estado, el mismo territorio, que claro, ha perdido territorio ahora, pero con la herencia del imperio zarista, ¿verdad? A lo que quiero señalar es que en algunos desfiles o presentaciones televisadas y que están en internet, en YouTube, de cuerpos de ejército, de unidades del ejército de la Federación Rusa, han desfilado con la bandera rusa y con la bandera del Partido Comunista. No todos, pero eso está, no estoy inventando nada. De manera tal que hay que tener en cuenta también factores como en el caso de Estados Unidos, como en el caso del Perú, factores de continuidad ideológica, de adherencia, de identificación o de recuerdo y factores de cambio. Ahora bien, sobre los factores de cambio, me gustaría que nos hicieses una reflexión. Mira, China no solamente está presente en Chancay, ¿verdad? El principal socio comercial de China no es ni siquiera el Perú, es Chile, aunque haya ganado el Partido Comunista en las elecciones primarias de Chile, y va por la cuerda económica. La otra gran inversión de China, muy diversificada, no es solamente minera, sin embargo no ha entrado en la exploración y explotación del gas, tema en el cual tenemos aproximadamente 25 o 20 años de retraso, como todo el mundo sabe, con los escándalos que hay sobre ese tema. Entonces, en América Central también tiene otra opción, tiene una opción de hacer esta comunicación transoceánica en México, en Nicaragua. Puede seguir utilizando el canal de Panamá con restricciones, pero no ha sido vetado su acceso al canal en ningún momento. Y Colombia también tiene interés en hacer un canal, en este caso fluvial, que conecte su Atlántico con su Pacífico. Entonces, me gustaría que nos ilustrases, reflexionaras sobre cómo puede Estados Unidos equilibrar esta diferencia de iniciativas que tiene la República Popular China con los compromisos que ha firmado, pocos, y con los anuncios de hacer inversiones, no solamente en Argentina, sino en esos otros lugares muy cercanos a su frontera estatal, ¿no? Aunque para algunos estadounidenses la frontera no está allí en el Río Grande, sino que va hasta la Patagonia y hasta Groenlandia. Esa es su frontera real, su frontera no política, sino geopolítica. ¿Cómo ves tú estas diferencias que estamos mencionando? Bueno, yo creo que Estados Unidos, y como tú lo dices, digamos, Colombia también quiere, digamos, participar o que vengan inversiones de China a su país, y que, digamos, los chinos puedan ingresar un poco más a América del Sur y a Centroamérica. Yo lo que creo es que Estados Unidos todavía, digamos, tiene que reconfigurar y tener una visión exacta de cómo van a poder llegar a algunos países. Ahora, tú hablas acerca de Groenlandia, hablas de la Patagonia, y otros, de repente, otros lugares donde Estados Unidos podría, o China podría llegar, pero ¿cómo hacemos el contrapeso? Eso va a depender mucho de las estrategias que pueda tener Donald Trump. Y te digo algo, ¿qué está esperando o qué es lo que yo
intuyo que se podría estar, digamos, dando. Es seguir reclutando a líderes de derecha, que son presidentes, en este caso Javier Milei, que digamos está en esta línea de Estados Unidos, el presidente paraguayo, Noboa, de Ecuador, y estamos esperando qué va a pasar el próximo año con Colombia y con Perú. Esto haría que, si bien China es uno de los principales socios comerciales, que tiene muy diversificadas las inversiones en el Perú y, como tú lo dices, también en Chile, podría darse la posibilidad de que al alinearse con un bloque de derecha, estas inversiones, digamos, se puedan disminuir y puedan entrar algunas inversiones americanas. Pero esto todavía no lo podemos saber hasta, digamos, ver qué es lo que va a pasar, porque estamos en un escenario de incertidumbre. Yo no te podría decir si China o Estados Unidos, bueno, China tiene ahorita un peso mayor en la región, y no solamente en la región, también en Centroamérica, pero dependiendo de cómo se mueva el panorama político el próximo año y este año en Chile, por ejemplo, vamos a ver qué es lo que va a pasar, quién va a ser el socio que va a poder entrar más, ¿no? Ahora, tú me hablas de Panamá, por ejemplo, de que China todavía puede seguir pasando por el canal, y es cierto, pero definitivamente lo que quiere China no es pasar por el canal, sino es tener, digamos, el control de cierta manera. Entonces, lo que yo creo es que ahorita no podríamos tener, digamos, un escenario real de lo que podría lograr Estados Unidos o China, sino tendríamos que esperar a ver qué es lo que pasa, ¿no? ¿Cuál es la tendencia que se va a dar? Porque, ojo, Donald Trump está creando este bloque en donde también hay países de Europa, como por ejemplo Italia, y este bloque se va a hacer fuerte cada día más porque hay una tendencia digamos, a lo que ha pasado con la izquierda, que ha desgastado un poco su imagen, no solamente en Perú, sino también en otros países como Chile, por ejemplo. Entonces, la derecha, como por llamarlo de alguna manera, ¿no? Ideológicamente, está tomando mayor presencia, ¿no? El conservadurismo también. Entonces, yo lo que creo es que Estados Unidos está esperando a ver qué pasa en Colombia, qué pasa en Chile y qué pasa en Perú. Porque, como te digo, también hay con Colombia, si bien le han quitado ahorita la posibilidad a los colombianos de viajar directamente a Estados Unidos, y bueno, y Perú todavía está en una etapa incipiente, el tema de Corio, podemos hablar de repente de otros países o otros bloques económicos que pueden invertir en este tema, y el tema de la base aeroespacial, que eso sí está más avanzado. Pues yo creo que todavía está por definirse bien qué jugadores van a entrar realmente a América Latina, ¿no? Entonces, hay que esperar todavía, yo creo. Por el momento, lo que va a hacer Estados Unidos es tratar de seguir viendo el tema de Israel y tratar de tener presencia en esa parte del mundo, y más adelante, cuando ya esté consolidado allá, venir nuevamente a América Latina. Ahora, ojo, China sigue avanzando y China sigue diversificando inversiones. Acá tiene activos críticos que son ya propiedad de China, como el tema de la luz de Lima, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí es un juego de que de repente Estados Unidos podría salir, digamos, no podría salir ganador y China podría seguir avanzando, porque también, acuérdate de una cosa, y es que China también tiene el tema de los BRICS, y este grupo económico va a ayudar mucho a que la hegemonía de China pueda seguir avanzando dentro del continente, ¿no? Y eso es importante. Mucha gente se olvida de esto. Con estos socios estratégicos que ya ha conseguido, que es Brasil, que es la India, que es Rusia, ¿no? Estos cuatro grandes, y detrás de ellos hay países digamos, más pequeños, pero que también tienen una economía sólida, que son los países digamos, los que están un poco más allá en el sur de Asia, perdón, y digamos, en otras esferas que quieren tener protagonismo. Entonces, vamos a ver qué va a pasar. Dígame.
Efectivamente, una de las diferencias que tú has mencionado, y coincidimos varios en eso también, es que mientras aquí en el continente americano todavía tenemos códigos culturales, políticos y culturales bastante cargados en el siglo XX, bastante cargados entre derechas e izquierdas, tanto es así que, como tú lo dices y yo lo suscribo también, a veces uno sabe que eso de derechas e izquierdas hoy día ha decaído, pero no le queda otro remedio que utilizar los términos para dejarse entender mejor, ¿verdad? Esto no sucede en el Asia, ni en el Asia Central, ni en el Asia Pacífico, donde distintos estados monárquicos, repúblicas, comercian entre sí y resuelven sus problemas. Es más, Vietnam, que fue prácticamente arrasado en la guerra de Estados Unidos contra Vietnam, uno de los principales inversionistas en Vietnam son los Estados Unidos, pero también la China. Entonces, esas son diferencias que no alcanzamos los latinoamericanos o sudamericanos o peruanos en particular a enfocar. Pero permíteme señalarte una situación especial tal vez poco conocida. Estados Unidos ha tratado de tener algunas inversiones en minerales en América Central, particularmente en Honduras, donde hay algunos recursos críticos, por lo menos uno crítico muy importante, que no existe en otras partes. En este instante se ve el nombre de este mineral no metálico y el gobierno no le ha dado pase. Entonces tienes resistencias a la intervención estadounidense con inversiones, no militares ni políticas, sino con inversiones en América Central. En Guatemala no se ha dado ninguna. En Nicaragua están campeando las inversiones chinas. Costa Rica es un viejo aliado de los Estados Unidos y es un país que tiene prácticamente, navega sin decirlo, entre las distintas aguas, se mueve más por su interés nacional y más pragmático, ¿no? Entonces ahí encontramos algunas limitaciones serias para lo que quiera hacer el presidente Trump en este periodo en que el tiempo vuela. ¿Cómo ves tú este asunto de Centroamérica y en parte Caribe? Te decía que hay una situación bastante desventajosa para la política estadounidense en general en algunos países de América Central y el Caribe, que es la parte geopolítica, geográfica, económica y política muy importante para los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, ese factor no se conoce mucho acá. ¿Cómo ves tú? ¿Qué puedes decirnos sobre eso? Mira, yo creo que Centroamérica todavía está, digamos, bajo un paraguas ideológico. Digamos que no como en esta parte del mundo, en América del Sur, que ya hemos entendido que tenemos que, más que la ideología, es lo económico, ¿no? Los bloques económicos, y podemos hacer negocios con los chinos, podemos hacer negocios con los americanos. Sin embargo, en Centroamérica todavía yo creo que digamos, el tema ideológico prima muchas veces. Porque, bueno, si tú te darás cuenta, casi en un 70% de los gobiernos centroamericanos tienen la tendencia a ser gobiernos socialistas, de izquierda, por llamar de alguna manera. Entonces, lógicamente, pero sin embargo tienen mucha tendencia a tener la migración de sus poblaciones a Estados Unidos, ojo, esa es otra característica de Centroamérica. Pero, como tú dices, estos países todavía no, digamos, prefieren han llegado los chinos a poder convencerlos de que ellos, digamos, tienen mejores condiciones para poder hacer negocios que con los americanos. Y esto seguramente es por el tema de la historia, ¿no? Entonces, lo que yo creo es que Centroamérica todavía es una zona en la cual más adelante todavía podríamos estar viendo una búsqueda de hegemonía entre estas dos potencias. Como te digo, yo creo que lo más importante ahora tanto para China, aunque China va atravesando con el tema de la ruta de la seda, pero tanto como China para Estados Unidos, me parece que más importante es el tema de América del Sur, ¿no?
por los recursos que tienen. Si bien tú me has señalado que Honduras tiene recursos y otros países de esa región, de esa parte de América tienen recursos importantes, yo creo que todavía Estados Unidos y China están buscando ver la forma de llegar más geopolíticamente hablando a América del Sur. Ahora, hay un tema importante que es que definitivamente para Estados Unidos tener controlado Centroamérica es importante por el tema de la migración. No nos olvidemos que en el primer periodo de Donald Trump y en este periodo, uno de las principales características de su gobierno es controlar el tema migratorio, porque él señala de que bueno, los migrantes han llegado a, digamos, a trastocar la sociedad americana, pero sin embargo todavía no encuentra la fórmula para poder contener esto, porque lo ha hecho a través de repente de dispositivos legales que han sabido, hay cortes que le han quitado estas facultades y los migrantes han tenido los derechos que se les habían, digamos, quitado, pero sigue la migración. Entonces a Donald Trump o al gobierno americano actual, a la administración actual, digamos, le falta encontrar esa fórmula, a pesar de que Marco Rubio lo primero que hizo fue hacer su viaje a todo Centroamérica para, digamos, tratar de controlar esa parte de América, y no le fue tan bien que digamos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí todavía hay que observar y hay que ver qué es lo que va a pasar más adelante. Si me preguntas por qué, digamos, Centroamérica quiere hacer negocios más con China que con Estados Unidos, yo creo que Estados Unidos en alguna parte se quedó y pensó que seguía siendo el mismo líder de todos los tiempos y China pudo avanzar, ¿no? Poco a poco. Ya vimos el caso de Perú, por ejemplo, y de otros países de la región que tienen más negocios con China que con los Estados Unidos. Y los BRICS van avanzando. Si tú te das cuenta, hay más países que quieren adherirse porque definitivamente les ofrecen la posibilidad, la imagen que te da China es: conmigo vas a progresar, conmigo vas a tener, digamos, mejores condiciones. Entonces, la economía, el poder blando que utiliza China es importante también. Entonces, de alguna manera esto ha generado de que poco a poco con las estrategias de Xi Jinping, digamos, se haya podido copar y Estados Unidos todavía no esté equilibrado la balanza para, digamos, tener el poder comercial o los socios que la administración Trump quisiera para poder avanzar. Perfecto, en su plan de ser nuevamente líder, ¿no? en el mundo. Sí, Aldo, nos queda 1 minuto y medio que te ofrezco para que nos des una última reflexión de algo que se te esté quedando en el tintero o lo que tú desees expresar en esta perspectiva en que hemos estado conversando muy fructíferamente esta noche. Entonces, tenemos 1 minuto y 30 segundos para cerrar el programa. Bueno, decirte que los análisis que hemos hecho hoy son bajo un escenario de incertidumbre, bajo un escenario dinámico que puede cambiar mañana, por ejemplo, ¿no? Y esto se dio la semana pasada cuando Estados Unidos atacó Irán, por ejemplo, ¿no? Entonces, todavía queda mucho por el tema geopolítico que analizar y esto va a ir cambiando poco a poco. Vamos a ver qué pasa en las elecciones, vamos a ver qué pasa con Estados Unidos, vamos a ver qué fórmula puede idear para poder controlar un poco digamos, el avance de China, pero yo creo que por ahora todavía estamos ante una reconfiguración que está en inicios, ¿no? Todavía no sabemos nada. Vamos a ver qué pasa el 6 y el 7 de julio en Brasil, en Río, con los BRICS, y los nuevos intereses que se pueden generar para estos países también que están queriendo ser actores y ya tienen esta posibilidad con un Estados Unidos todavía debilitado, que a pesar de todo lo que puede haber dicho Trump, Estados Unidos no va a ser el mismo de antes. Muchas gracias. Aldo, vamos a volver a encontrarnos y a nuestros amigos les decimos que con estas reflexiones vamos colocando algunos puntos de agenda que voy a enunciar en 10 segundos. 1. Sistema de Naciones Unidas. Hoy se conmemora el 80º aniversario, 80 años, de la creación de las Naciones Unidas. Ese es un tema importante porque
hay una circunstancia muy debilitante y débil del sistema de Naciones Unidas. El otro tema que tenemos que retomar luego es, como se decía desde antiguo, cerca de los Estados Unidos y muy lejos del cielo, México, en términos no solo bilaterales, sino con la pregunta: ¿va a seguir desarrollándose con fuerza la economía norteamericana, no estadounidense solamente, sino norteamericana? México, Estados Unidos de América y Canadá son cosas que veremos más adelante, y esperamos contar con tus colegas de la red, contigo también, y con otros amigos o nuevos amigos que nos acompañen en este esfuerzo pluralista, respetuoso y no opinocrático, sino de una reflexión que puede ser discutida, perfectible, siempre mirando hacia adelante. Muchísimas gracias en esta noche a Aldo Lorenzi y los amigos de la red. Gracias. Muchas gracias a ustedes por su compañía. Buenas noches, gracias. Hemos presentado Geopolítica en RCR.